Vamos a leer Mateo 9:27 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Voy a dejar a mi hermano Walter que ore. Amén, vamos a orar. Padre nuestro, tú que estás en gloria, Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos concedes, Señor, de predicar y ministrar tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú glorifiques, Señor, que te glorifiques de una manera especial. Que tu Espíritu Santo pueda glorificar a Jesús, porque para eso vino, para glorificar a Jesús. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor. Como esa sabiduría, Señor, que impartiste sobre Daniel, Señor, que estuvimos hablando unos minutos atrás, Señor. Ya que tú das sabiduría al hombre y a la mujer que se pone en disposición de servirte, de honrarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, creemos por fe de que tú hablarás a los corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Voy a dejar a mi hermano Walter que inicie. Aleluya. Vamos a leer. Ya leí. Ya, hermano Dani ya leyó, estaba ahí yo descudriñando ahí por otras hojas. Pero queremos dar un poco de introducción. ¿Cómo se llama el tema, hermano Dani? Jesús sana a los ciegos y a los mudos. Ay, Dios mío, ¿qué no hace Jesús? Dice: muchas veces nosotros no sabemos a quiénes acudir cuando estamos enfermos. Buscamos a los médicos porque confiamos más en la ciencia. Aunque la ciencia no es malo, hermano, pero sobre todas las cosas, nuestra fe tiene que estar fundada primeramente en Dios. Dice que en el Señor, pero en este estudio veremos que lo único que tenemos que tener es fe y basta. Al Señor le agrada cuando tenemos fe y basta con un toque del Señor. ¿Por qué? Porque Él honrará nuestra fe. Aleluya. Wow. Qué hermoso, hermanos, verdaderamente que el Señor honra la fe de aquellos que en Él creen, ¿verdad? Que cuando creemos en el Señor Jesús, verdaderamente Él no nos deja avergonzados, sino que Él cumple lo que nosotros le pedimos con fe. Entonces, mire, hermanos, vamos a dar, ¿verdad? Vamos a entrar a esto. Recordando lo que estudiamos la semana pasada, Jesús acaba de resucitar a la hija de Jairo. Y me escuchó bien, la resucitó. Ella estaba muerta, la hija de Jairo. Pero Jesús, llegando a esa casa donde se encontraba la niñita, Él empieza a declarar una enseñanza espiritual que no se había enseñado en esos tiempos. Que la muchacha solo estaba durmiendo, ¿verdad? Pablo lo explica después en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Ahí usted después lo puede leer. Y la levanta de entre los muertos, agarrándola de la mano, y la levanta de su camita. Una niñita de 12 años. Y el Señor muestra su poder sobre la muerte, siendo Él el único que puede devolver la vida. Y dice que Él, saliendo de la casa de Jairo, ahora va regresando, ¿verdad? En camino a la casa, quizás la casa de Mateo, podemos decir. Porque dice aquí que está volviendo allá a la casa. Y dice que dos ciegos lo empiezan a seguir, mi hermano Walter. Dos ciegos lo empiezan a seguir. Dice que empiezan a dar voces. Y empiezan a decir: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Wow. Y esto es algo
muy especial que tomar en cuenta cómo estos hombres le están dando un título mesiánico a Jesús ahí, diciendo que Él es el hijo de David. Estos hombres iban dando voces, estaban siguiendo a Jesús. Y me recuerda un poco a la mujer, ¿verdad? De flujo de sangre, que cuando Jesús iba caminando, ¿verdad? Estaba hablando con Jairo, iba caminando a la casa de Jairo. Llegó ella y agarró el manto, ¿verdad? Entonces estos hombres también llegan, quizás en su desesperación, quizás cansados, mi hermano, porque uno no sabe hasta que lo experimenta lo difícil que es vivir con una incapacidad. Quizás estar ciego, quizás no poder caminar bien, quizás ser sordo. Hay cosas que ¿verdad? Frustran a la gente porque uno quisiera estar sano. Y estos hombres quizás tenían una desesperación grande. Quizás habían estado ciegos, ¿verdad? No dice aquí, pero quizás habían estado ciegos ya varios años, quizás desde nacimiento, quizás ellos eran hombres de vista sana y les pasó un accidente y se volvieron ciegos, ¿verdad? Uno no sabe, pero estos hombres, lo que sí puedo decir es que tenían una fe que la estaban mostrando porque ya estaban ellos gritando, dando voces, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y yo quisiera explicar un poco lo del título de hijo de David, un poquito nomás. Hijo de David es un título mesiánico que solo se le da al ungido de Dios que venía del linaje de David, que iba a venir a salvar al pueblo de Israel, que iba a salvar, mejor dicho, al mundo. Y ese era Jesús. Jesús vino a ser el hijo de David, siendo él del linaje de David. Sus antepasados llegaron a ser de la familia de David. Fue David mismo, ¿verdad? Entonces, por eso este mensaje, porque a David se le había prometido que un rey iba a venir detrás de él, de su linaje, un descendiente de él, que iba a tener un trono eterno, mi hermano Walter, ¿sí o no? Amén. El profeta Natanael, ¿verdad? Le profetizó. Y le dijo, Natán, ¿verdad? Natán, perdón. El profeta Natán le fue y le dijo: mira, tú vas a tener un hijo, que él va a tener su trono y será eterno. O sea, este trono nunca se le iba a quitar. Y esto se llega, aunque no se ha cumplido, pero ya sabemos que se cumple en Jesús. Porque Jesús, cuando él viene una vez más, después de la tribulación, él viene a reinar en esta tierra por 1000 años y para siempre. Entonces Jesús, ¿verdad?, es el hijo de David, y estos hombres les estaban dando ese título a Jesús. Aunque ahora también le quiero explicar otra cosa. Si usted se da cuenta, Jesús muchas veces evita autonombrarse el hijo de David. ¿Por qué? No porque era un título malo, sino que mi Señor Jesús es muy sabio. En el tiempo de Jesús, el nombre hijo de David había llegado a ser algo diferente tradicionalmente por los judíos. Los judíos pensaban, como este era hijo de David, el Mesías que iba a llegar, este Mesías tenía que venir a militarmente destruir al imperio romano y establecer su reino en su primera venida. Porque ellos no creen en dos venidas. Eso es algo que se explica. Los judíos no creen que Jesús viene dos veces, sino que ellos creen que el Mesías solo viene una vez para reinar y para vencer a los que los oprimen. Entonces, el título hijo de David había llegado a ser un título político, si se puede decir, un título militar. Como David era un rey, como David era un guerrero, el Mesías tenía que venir a ser un guerrero. Pero eso era tradicionalmente, los judíos, eso es lo que ellos llegaron a interpretar. Pero la Biblia nos dice que el hijo de David, el mismo Mesías, el mismo que Jesús dijo, que Dios dice, ¿verdad?, en los libros de Isaías, de Jeremías, que él era el que venía a sanar al pueblo, que él iba a libertar al pueblo, pero no era técnicamente, mis hermanos, literalmente
una guerra, una cosa, sino que lo iba a hacer espiritualmente, hermano Walter, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos decir ahora, y algo que a mí me impacta, que hoy en día, mis hermanos, yo estaba viendo una vez un video y un hermano o un cristiano le preguntaba a un judío, ¿verdad? Mira, ¿tú cómo ves? Yo creo que Jesús es el hijo de David, Jesús es el Mesías. Y hasta hoy en día está esa creencia, porque ese rabí le contestó y le dijo, bueno, Jesús vino, pero se murió y no conquistó nada, no hizo paz. Dice, y ellos empezaron a decir la palabra, la ley dice que Jesús o el Mesías, perdón, que el Mesías tenía que venir y él va a reinar, y Jesús no hizo eso. Entonces ellos aún están en ese pensamiento de que el Mesías tenía que venir y destruir los imperios y reinar. Aún están con ese pensamiento, pero nosotros a través de la palabra, a través del estudio, lo podemos entender ahora que Jesús vino una vez y volverá a venir. Primeramente a llevarse a su pueblo, ¿verdad? Él estará en las nubes esperando, pero cuando viene a esta tierra y vuelve a pisar la tierra, mi hermano Walter, él viene a reinar los 1000 años. Yo no sé si tiene algo que acotar mi hermano Walter por ahí. O bueno, entonces, entrando ahora al texto, los ciegos tenían un concepto más correcto que la tradición. Porque como estábamos diciendo, la tradición dice que este hijo de David iba a venir a ser un guerrero, a destruir los reinos y a gobernar él. Pero como estábamos diciendo, los ciegos, estos que estaban detrás de él, le estaban pidiendo sanidad. Ellos tenían el concepto más correcto, el concepto que nosotros entendemos como iglesia de Cristo, que el Mesías vino a sanar, vino a salvar, vino a liberar, vino a hacer tantas cosas espiritualmente, físicamente, a sanar a los enfermos, ¿verdad? Y espiritualmente a liberar. Y yo quiero, mi hermano Walter, si puede buscar Isaías 42. Y aquí, mi hermano, en estos textos vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Isaías 42, léame el 1 y después me lee el 6 y el 7. Amén, dice así. He aquí, dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aleluya. Ahora el 6. El 6 y el 7 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Wow. Y mi hermano Walter, ¿sí o no vamos a ver eso cumplirse en estos textos? Claro. Santo. Yo quiero que mi hermano Walter empiece. Ahorita vamos a tocar estos textos, pero mi hermano Walter ahí, métase en el fuego. Ok, para eso venimos. Aquí estamos. Nosotros miramos a Jesús, un hombre, el Dios hombre, como le llama hermano Giovanni, si nos está escuchando allá, le bendecimos en el nombre Amén. de Jesús, Amén. el Dios hombre en la tierra. El Theanthropos. El Antropos. Los hermanos son tremendos. Pues aquí miramos una historia muy tremenda. Nosotros miramos un calendario de Jesús. Jesús no tenía vacaciones aquí. Santo. De milagro a milagro. Pasaba de uno, pasaba a otro y pasaba a otro. En otras Gloria a palabras, Dios. había una agenda que estaba llena y no tenía vacaciones. Mi hermano Walter, y no tenía que esperar a un culto ni nada, sino en la calle, mi hermano. Mire, no, él no esperaba, él andaba preparado. Santo. Y el hombre de Dios camina preparado Amén. en todo tiempo, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a narrar aquí, vamos a narrar este verso, donde dice el 27, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él dos ciegos y Jesús les dijo, vamos a soltar esto, hermano Dani. Aleluya. Hay una pregunta.
Porque estos hombres dan voces, van corriendo tras Jesús. Hermano Dani, ¿sabe por qué van dando voces y van corriendo? Porque no pueden ver, mi hermano. Santo. Si ellos hubieran podido ver, ellos hubieran solamente corrido. Yes. Se hubieran puesto, Jesús, sanan. No, pero daban voces, mi hermano, porque a Jesús la multitud lo seguían, mi hermano. Tenía un calendario muy apretado, no tenía vacaciones. En cambio, cuando Jesús llega a la casa, como decía nuestro hermano Dani, se cree que era en la casa ahí donde vivía, la casa de Mateo. Nosotros miramos que Jesús le responde, ¿crees que puedo hacer esto? Ahora, hay dos puntos que yo quiero tocar. El propósito de Jesús, como leía nuestro hermano Dani, como leía en el capítulo 42 de Isaías, él tenía un propósito, pero también en Isaías capítulo 61 se sabía cuál era el propósito, por qué Dios había ungido con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Ahora, con un propósito lo hacía. ¿Cuál era ese propósito, hermano Dani? Aleluya. Para glorificar a Dios. Oye, para glorificar a Dios. Ahora, pero aquí Cristo los confronta y les dice, ¿sabes qué es lo que Cristo le dice? Yo tengo el remedio, yo sé lo que puedo hacer. Pero Él los confronta y le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Mire, ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido a nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Si Dios quería sanar a estos dos ciegos, Jesús quería sanar a esos dos ciegos, ellos tenían que responder algo. Porque Cristo les dice una pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, mire lo que ellos dijeron, hermano Dani. Ellos no anduvieron con tanto aquí, con tanto allá. Mire, hermano Dani, voy a tocar un punto aquí. Tóquelo. Lo voy a tocar. Si nosotros vemos hoy en las congregaciones, y siempre lo toco, pero cuando llega a este punto y me da la oportunidad, lo suelto. En muchas congregaciones de las iglesias pentecostales, donde creemos que se mueve el poder de Dios, en veces no se manifiestan con los creyentes. En veces Dios nos sana a gente que conocen la palabra. ¿Por qué? Porque siempre está esa duda en nosotros. ¿Será de Dios o no será de Dios? Wow. ¿Lo hará Dios o no lo hará Dios? Amen. Pero si viene uno que no conoce a Cristo, Dani, él sabe que la única esperanza de su milagro está ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Entonces por eso es que ellos reciben el milagro en instante, en momento, Amen. porque ellos saben que la oportunidad la tienen. Pero no, hoy en cambio nosotros que conocemos la palabra, que tenemos la palabra, en vez de no sucede el milagro, porque ¿será que Dios me va a sanar? ¿Será que Dios no? A Dios, ¿hay algo imposible para Dios? Claro, agradarle si no hay fe. ¿Habrá algo imposible para Dios? Claro que hay algo, agradarle si no tenemos fe. Y nosotros miramos esta fe de estos dos ciegos aquí, porque no nos vamos a salir de lo que estamos enseñando. Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Y qué les dijo en el versículo 29, hermano Dani? Sígala. Wow, y eso es algo bien especial, mi hermano Walter. O sea, cómo Jesús hace un énfasis. Él tiene, mire hermano, las enseñanzas de la Escritura, una gran enseñanza que Jesús nos da es que la fe es necesaria para tú ver lo que tú quieres ver en lo espiritual, para tú ver la sanidad, para tú ver la liberación de los endemoniados. Es necesaria la fe. La fe no puede faltar. Por eso hemos visto que estas enseñanzas pasadas, véase las otras enseñanzas, la pasada, la semana pasada, la de antes, cómo el Señor Jesús hace mucho énfasis en la fe. Y aquí, como estaba diciendo mi hermano Walter, les confronta y les pregunta, ¿crees que puedo hacer eso? Y ellos dicen, sí, Señor. Y aquí viene la respuesta de mi hermano Walter. Dice que él tocó los ojos de esos ciegos y le dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. Y mi hermano Walter, ¿qué pasó? Mire, mi hermano, mire lo que pasó. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y el 30 dice, y los ojos de ellos fueron
abierto. Mi hermano, solo bastó con un toque del Altísimo. Aleluya. Solo bastó con un toque de aquel que estaba ungido con el Espíritu del Dios del cielo. Ay, Dios mío. Santo. Ahora nosotros, escuche, vamos a hablar aquí claramente, hermano Dani. Porque nosotros no estamos aquí para venir a perder el tiempo. No estamos aquí solamente para tener una hora y hablar tonteras. No. Aquí se va a hablar lo que está escrito. Aquí Dios le está hablando a hombres y mujeres que tienen ministerios, a hombres que están ahí con un ministerio, a mujeres que no se han podido levantar por causa de la incredulidad. Mire lo que pasó con estos dos ciegos. En el mismo momento que Jesús los tocó, los ojos de ellos fueron abiertos. Solo bastó con un toque. Tú, querido hermano y amigo que tal vez no conoces al Señor, hoy es el momento donde Dios te puede abrir los ojos. Hoy es en la tarde de tu milagro. Hoy es el momento donde Dios te puede transformar, donde Dios te puede hacer una nueva criatura. Pero también no me puedo salir de aquellos hombres que el Señor usa. Que tal vez tú has pensado que el Señor, tú pones las manos sobre los enfermos y no se sanan. Miren, es que hay que ser sincero, mi hermano. Aleluya. Tú puedes tener conocimiento, puedes conocer la palabra, puedes ser estudiado. Yo felicito, hermano Dani, hermano Giovanni, se están preparando más. Pero ellos saben que dependen del Espíritu Santo. Amen. Ahora, escuche esto. Jesús era un hombre dotado en la palabra. Pero como era un hombre dotado en la palabra, tenía que pasar un proceso. Tenía que ser ungido con el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir en otras palabras? Que el conocimiento es importante, todo es importante, hermano Dani. Amen. Todo. Pero Cristo fue ungido, mi hermano, porque él mismo dijo en San Juan 5:30, dijo, yo por mí mismo nada puedo hacer. Escucha esto, mi hermano Dani. Jesús reconocía que todo lo que hacía era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ese había sido el propósito de ser ungido. Aleluya. Hombre y mujer de Dios, necesitas ser ungido con el Espíritu de Dios para que Dios te transforme, para que veas con los ojos espirituales, para que veas más allá de lo que estás viendo. Si estás estancado, hoy es el día donde Dios te abre los ojos y vas a ver cosas grandes, cosas nuevas, hermano Dani. Amén. Wow. Mi hermano, ¿por qué en veces nos conformamos con lo que el Señor hace? No, el Señor quiere hacer cosas nuevas todos los días. Amén. Cuando los ojos espirituales se te son abiertos, vas a ver como vio ese carro de juego y gente de a caballo, mi hermano. Vas a ver cosas sobrenaturales de Dios. Vas a ver cosas que no habías visto. Amén. Wow. Hay más aquí, pero no sé si hermano Dani quiere aplicar. Yo tengo más aquí, mi hermano. Eso es Más algo- material, pero yo sé que Dani tiene Es también. poderoso esto, mi hermano. Como estaba diciendo mi hermano Walter, o sea, aquí, y lo que leímos anteriormente, cómo se cumple aquí lo de Isaías. Aquí estamos viendo que el Mesías, el hijo de David, que esto, o sea, se está cumpliendo al pie de la letra. Porque, como estaba diciendo mi hermano Walter, Jesús era aquel siervo de Jehová, como lo dice en Isaías 42, que dice que en la alma de Dios tenía complacencia, porque como le dijo, ¿verdad? En el río, cuando lo estaban bautizando, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, que su Espíritu de Dios estaba sobre este hombre. Y como lo dijo en Lucas 4, mi hermano Walter, El Espíritu de Jehová está sobre mí. Es- Ay, Dios mío. eso se estaba cumpliendo y este hombre, este Jesús, este hijo de David estaba trayendo la justicia, ¿verdad? A las naciones. Y aquí estamos viendo cómo se está cumpliendo cuando dice que Él abrirá los ojos a los ciegos. Y acá se está cumpliendo, mi hermano. Pero entendamos, hermanos, una vez más, qué tan importante es la fe. Sin la fe, mis hermanos, no hay milagros. Sin la fe, mis hermanos, no hay liberación de endemoniados. Porque aún Jesús en su propia tierra, en su propio pueblo, dice que no pudo hacer milagros porque no había fe. Mira qué importancia es la fe, mis hermanos. La fe es necesaria. Si tú no tienes fe, no esperes nada.
Pero si usted tiene fe, espere ver la gloria de Dios. Espere ver el poder de Dios manifestado. Espere ver las cosas que eran imposibles para el hombre, que Dios las haga posibles. Mi hermano, y cómo este hombre Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, obra de tal manera que estos hombres, como estaba diciendo mi hermano Walter, que no podían mirar, pero estaban gritando. Y a la vez, mi hermano, entendamos cómo Jesús les prueba la fe. Porque en vez de ir hacia ellos en el camino donde ellos andaban, Él esperó hasta llegar a la casa. Pero los hermanos, los ciegos, estaban ellos persistentes. Seguían gritando, ten misericordia, ten misericordia. Y usted ya se cansó de gritar que tenga misericordia el Señor. Grite, mi hermano, clame al Señor. Porque quizás el Señor está probando su fe como la probó con estos ciegos. Quizás está esperando, como estaba yo diciendo, Él estaba esperando el momento que Él llegara a la casa, porque ahí Él iba a hacer el milagro. Quizás el Señor aún está esperando el momento perfecto, porque es en el cosmos de Dios. En el Kairos de Dios, perdón. En el Kairos de Dios es cuando las cosas se cumplen, no en el tiempo nuestros. Sino que cuando Dios ve que las cosas, la situación es perfecta, cuando la cosa es oportuna, cuando todo es perfecto y todo va conforme a la voluntad de Él, ahí es cuando se cumple. Y por eso es importante conforme a vuestra fe os sea hecha. En otras palabras, estos hombres tenían fe de que Jesús lo podía hacer y les fue hecho, porque dice que sus ojos fueron abiertos. Ellos pudieron ver. Y vamos a ver aquí cómo dice, pero hay algo raro aquí, mis hermanos. Quizás uno dice, ¿verdad? Que quizás está leyendo esto por primera vez. Porque dice que Jesús les dice que no le digan a nadie. Bueno, solo quiero explicar esto antes de entrar ahora a la otra parte de este texto. Porque la cosa es, mis hermanos, que el plan de Dios para Jesús, o sea, en la vida de Jesús, en el Cristo, en el Dios hombre, la plan de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya estaba perfecta, planeada prácticamente, cómo Jesús iba a llegar, cuando Él iba, o sea, a ser sacrificado como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, y cuándo iba a resucitar. Todo eso estaba ya planeado, ya que si usted ve las cosas que pasan con Jesús pasan durante las fiestas judías, la Pascua, el Pentecostés, ¿verdad, mi hermano Walter? Amén. ¿Por qué? Porque todas estas fiestas ellos se cumplen en Jesús, ¿verdad? Todo eso se cumple. La Pascua, ¿por qué? Porque se sacrificó, ¿verdad? El corderito allá, se puso la sangre y eso se cumple en nuestro Señor Jesús, siendo Él el cordero inmolado. También lo de Pentecostés y todo eso, porque los días anteriores, cuando Jesús se levantó, ¿verdad? Él tenía que, el Espíritu Santo iba a llegar el día de Pentecostés. Todo eso ya tenía su tiempo, su hora, todo se iba a cumplir. Entonces Jesús les dice que no le digan a nadie. Y dice rigurosamente, en otras palabras, que les decía como que era de suma importancia que no le dijeran. ¿Por qué? Porque la cosa es que Jesús tenía que seguir la voluntad del Padre. Si el Padre ya tenía el horario, el día, el calendario para las cosas de cumplirse, Jesús no se tenía que salir. Pero como Jesús hizo su parte, ¿verdad? Les dijo, no le digan. Estos hombres salieron y aún así divulgaron su fama, dice. Empezaron a decirle, mire, yo antes no veía, pero ahora veo, fue Jesús. Pero como Jesús hizo su parte, no vino ninguna interrupción a su ministerio ni a nada de eso, porque el Padre lo cuidó, ¿verdad? Pero ahora vemos, mi hermano Walter, que apenas yéndose estos hombres, dice, apenas saliendo ellos, dice aquí, dice que le traen un mudo endemoniado. Wow. Wow, Cristo es tremendo, maná. Yo me pongo a pensar en el ministerio de Jesús, un ministerio donde Dios lo honró, donde la mano de Dios estaba con Jesús. Como decía nuestro hermano Dani, Cristo no se podía salir. ¿Por qué no se podía salir? Porque Él
era guiado por el Espíritu de Dios. Amen. Y cuando alguien es guiado por Dios, no se puede salir Aleluya. del propósito de Dios. Yes. Y miramos aquí. No sé si hermano Dani quiere que toque un punto aquí antes de pasar aquí. Toque, hermano. Dice, los ojos de ellos fueron abiertos. Mire, hermano Dani, póngase a ver cuántos, la Biblia no lo dice, pero usted lo tocaba al principio. ¿Cuánto tiempo estos hombres no podían ver? Y en un instante de segundo, mi hermano, en un instante, sus ojos fueron abiertos. Amen. Yo me pongo a pensar entre ellos dos qué dirían. Wow, ¿cómo estamos? Oh my God, nosotros somos esto. ¿Sabe por qué? Porque me recuerda a la historia, hermano Dani, como le decía antes de comenzar, aquel ciego que Jesús dice que Jesús pasando vio a un ciego que era ciego desde su nacimiento. Y los discípulos le preguntaron al maestro, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No, es para que las obras del Señor se manifiesten en él. Pero me llegó un punto que yo quería tocar, porque cuando los ciegos miraron, yo me pongo a pensar cómo ellos miraron el ambiente, cómo ellos, escucha esto, hermano Ani, cómo se encontraban en su condición. ¿Cómo ellos estaban, mi hermano? Hermano Dani, cuando usted estaba ciego espiritualmente, ¿cómo se encontraba? Wow, perdido. Perdido. Ahora, me impacta porque quiero tocar este punto sin salirme del tema. En San Juan 9, cuando este hombre que era ciego desde nacimiento, Jesús le abrió los ojos. Hay mucha gente, mire hermano, mire lo que dice San Juan 9:8. Entonces dice, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, mire hermano, era conocido por sus vecinos. Decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. ¿Por qué? Porque este ciego, cuando los ojos se le fueron abiertos, lo primero que yo puedo observar aquí es en la condición como él se encontraba. Ya se cambió de ropa, hermano Dani. Ya no era aquel que la sociedad lo miraba como un vagabundo por causa de que le impedía ver, por causa de que no podía ver. Ahora, en estos dos ciegos de esta historia, yo me pongo a pensar, ¿qué pensaría la gente de esto? Wow, y estos no eran los ciegos los que caminaban por aquellas calles. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaría? Ay, Dios mío, es que Jesús le había abierto los ojos. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos encontrábamos, mi hermano, cuando nosotros no podíamos ver con los ojos espirituales, ¿cómo nos encontrábamos? ¿Cómo se encontraban muchos hombres que Dios los está usando de una manera poderosa hoy en día? Predicadoras, mujeres que no conocían a Dios, que sus ojos espirituales no habían sido abiertos. ¿Cómo se encontraban? ¿Cómo estaban? Eso es lo que me pongo a pensar en esto yo. Nuestros ojos hoy en día, hermano Dani, porque Cristo venía a sanar tanto físico como espiritual. Y nuestros ojos espirituales fueron abiertos y ahora ya no somos los mismos. Dani, usted y yo ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque estamos predicando. Cuando nuestros ojos fueron abiertos, pudimos ver y pudimos notar en la condición que nos encontrábamos. Aleluya. Pero hoy, gracias al Señor, ay Dios mío, Dios ha manifestado su misericordia, su gracia, y Él sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Wow, mi hermano, eso es un punto bien hermoso. O sea, como el ciego, ¿verdad? Quizás ahora estos ciegos también, ¿verdad? Quizás ahora ya se pueden mirar en el espejo, ya se pueden cambiar. Tanto como nosotros espiritualmente, cuando los ojos fueron abiertos, ahora nos podemos mirar en el espejo de la palabra y cambiar nuestra manera de caminar, cambiar la manera de nuestros vestir, de nuestro hacer las cosas, de hablar, de comportamiento. Todo eso, mi hermano. Pero ahora, como estábamos diciendo, vamos a entrar a esta parte, mi hermano, donde ahora Jesús, apenas yéndose estos ciegos, ¿verdad? Viene gente y le trae a un mudo endemoniado, mis hermanos. Esto es algo, o sea, otro punto bien poderoso. ¿Por qué? Porque esta gente, sabiendo que este hombre está endemoniado, tenían fe y creían que solo Jesús lo podía liberar. ¿Por qué no lo llevaron al fariseo? ¿Por qué no lo llevaron a los escribas? ¿Por qué no lo llevaron a la sinagoga? No, sino lo trajeron a un ex carpintero, a un hombre que ellos, o sea,
ya no lo veían como el carpintero que antes era, sino que ahora lo veían a él como alguien que tenía el poder de Dios, el Espíritu Santo sobre él. Entonces ellos trajeron a este mudo, pero este mudo era mudo no por forma natural, sino que era por los demonios que él traía, porque él era endemoniado, o el demonio, perdón. Entonces, quiero hacer un énfasis solamente, o un paréntesis aquí. Entendamos, mi hermano, que todos los mudos no es que son endemoniados, Yes. ¿verdad? No es eso. Mucha gente a veces también, como en otra parte de los evangelios, habla de un niño que tenía epilepsias. Y la gente piensa que todos los que tienen epilepsia están endemoniados. Así no es la cosa, mi hermano. Hay ciertas enfermedades. Hay enfermedades físicas que pasan, cualquier cosa en el cerebro, o como este mudo, ¿verdad? Su lengua quizás, o un mudo, perdón, no este mudo, sino que un mudo en general, quizás su lengua no le funciona, quizás no, ¿verdad? Muchas cosas. Pero este mudo en específico, él estaba endemoniado, y por eso los demonios no lo dejaban hablar. Lo tenían mudo. Y por eso hay que tener discernimiento, mi hermano Walter. Amén. Y mi Señor Jesús, que ve todas las cosas, ¿verdad? Él sabía que este hombre tenía un demonio. Lo trajeron, le dijeron, mira, este mudo está endemoniado, ¿verdad? Y dice que él echó fuera al demonio y el mudo habló. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús tiene poder sobre los demonios. Y Él los echa fuera. Y esa autoridad se nos fue dada a nosotros, la iglesia. Y otra vez volvemos a Isaías 42. Cuando Él dice en el versículo 7, dice que para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquellos que andan en las tinieblas por los demonios, que están oprimidos y en prisiones porque están poseídos. A esos el Señor Jesús vino a liberar, a sacar de sus tinieblas, a hacer Él la luz de ellos, para que ellos puedan ser libres. Y aquí se cumple como Jesús empieza a enseñar, ¿verdad? Que Él es el Mesías que vino a traer el reino de Dios, que vino a destruir el reino de las tinieblas y hacer alboroto en el reino de las tinieblas. Él vino a hacer un caos en el reino de las tinieblas y traer el reino de los cielos a esta tierra. Y aquí se está manifestando, mi hermano, ¿verdad? Jesús mostrando su poder de una manera tan especial, que dice que la gente se maravillaba, mi hermano Walter. ¿Y qué decían? Pero los fariseos decían, Antes de eso, ¿qué decían? Nunca se había visto cosa semejante en Israel. Wow, que ni en los fariseos ni en los escribas estaba el poder de Dios. Dios no se había manifestado en este pueblo porque ellos habían estado cautivos, estaban en pecado, habían recogido culturas ajenas, ¿verdad? Y por eso Jesús vino en ese tiempo a hacerle la luz, a liberar a aquellos que necesitaban la liberación, ¿verdad? No sé si mi hermano Walter quiere acotar algo ahí. Sí, no, algo muy tremendo, hermano Dani. Hoy nosotros podemos ver que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Amén. Como explicaba el hermano Dani, la causa de este mudo era que los demonios no lo dejaban hablar. Los demonios que lo tenían mudo a él. Pero como explicaba nuestro hermano Dani, no es que hoy todos los mudos están endemoniados, no. En este caso específico, en este mudo específico, es que podemos ver eso. Pero Cristo, dice el verso 33, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué la gente, como explicaba nuestro hermano Dani, por qué el mudo, por qué no pudieron hacer esto? ¿Por qué? Porque ellos tenían la Torá, pero no tenían el Espíritu Santo. En otras palabras, mi hermano, Cristo estaba dotado con la palabra, pero también era ungido con el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de nada sirve, como explicaba unos minutos antes, estar lleno de tantas cosas y no estamos ungidos con el Espíritu Santo. Amén, amén. Y la autoridad se le delegó a la iglesia, hermano Dani. Cristo le dijo,
en mi nombre. O sea, la autoridad que posee la iglesia de Cristo está en ¿quién? Yes, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Reconoce la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Amén. No pierdas la autoridad, porque Dios te dio autoridad para decirle a los espíritus de las tinieblas que salgan de los cuerpos y que se aleluya. vayan. Amén. Porque Cristo te dotó. No pierdas la identidad. Cristo nunca perdió la identidad de que Él dependía del Padre. Nunca pierdas la identidad de que Cristo delegó esa autoridad a la iglesia. Santo. La autoridad, la iglesia tiene que volver al fundamento, hermano Dani, como la iglesia primitiva tenía el fundamento. No eran predicaciones solamente por hacer, no. En la misma palabra manifestaban lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban. No perdamos la autoridad, no pierdas la autoridad, tú hombre y mujer de Dios. Y tú, querido amigo que no conoces de Cristo, Él quiere llenarte de su espíritu para que tú seas una nueva criatura. Amén. Y tú vas a ver las cosas que Dios hará en ti. Amén. Wow, no, y mi hermano, wow, y añadiendo a eso, mi hermano, mire, también recuerde que la autoridad es nuestra, pero tenemos que mantener en el fuego. Tenemos que mantenernos con el Espíritu Santo encendido en nosotros, no apagando la llama del Espíritu en nuestro corazón. ¿Por qué lo digo? Porque recuerden el libro de los Hechos, ¿verdad? Aquellos que pensaron que podían decir en el nombre de Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Esa gente no estaba llena del Espíritu Santo. Y mira lo que les pasó. Usted lo puede buscar ahí, ¿verdad? Cómo los demonios se le voltean y dicen, bueno, nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Wow. Por eso nosotros tenemos que estar encendidos en el Espíritu Santo, tener la autoridad. Y la única manera, como dice mi hermano Walter, es tener la autoridad. La única manera de tener la autoridad es estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Orando, buscando al Señor en ayuno, en oración, porque hay, como dijo mi Señor Jesús, hay demonios que no salen, sino es que con ayuno y oración, mis hermanos. Esto no es un juego. Esta es una batalla entre dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Eso es algo fuerte, mi hermano. Y ya por último, el último versículo, no nos vamos a meter mucho, porque aparte de que ya no tenemos mucho tiempo, se vuelve a repetir este escenario en el capítulo 12 de Mateo. Y Jesús ahora sí le responde en ese capítulo. Entonces queremos dejar eso para cuando lleguemos ahí. Pero estos fariseos, ¿verdad? Vienen a decir que Jesús está sacando los demonios por el príncipe de los demonios. Pero vamos a ver cómo mi Señor Jesús le responde allá en el capítulo 12. Porque no fue por el espíritu de los demonios, sino que fue por el espíritu del Dios Altísimo, el Dios sobre todopoderoso, el Espíritu Santo que ahora habita dentro de nosotros y nos ha llenado con su poder. Entonces yo quisiera ahora, ¿verdad? Ya que se nos acabó el tiempo, quisiera yo ahora hacer un llamado a aquellos amigos que quizás están ciegos hoy. Aquellos amigos que quizás necesitan la liberación en el nombre de Jesús. Aún por medio de las ondas radiales, el Señor te puede liberar. Hay poder en el nombre de Jesús. Voy a orar por ustedes y si quiere, repita conmigo. Padre Santo, Padre bueno, Señor, perdóname por mis pecados. Reconozco que soy un pecador, pero vengo ante ti pidiendo perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de todos mis pecados. Confeso todos mis pecados delante de ti, Señor, y me arrepiento de todos ellos. Purifícame, Señor, con tu Espíritu Santo y lléname de él. Lléname con tu Espíritu Santo, bautízame para que yo pueda vivir una vida santa y agradable delante de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida para el día que tú vengas, Señor, por tu iglesia, yo me pueda ir contigo a la eternidad, Señor Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya. Ahora voy a orar por todos mis amigos y mis hermanos que necesitan quizás una liberación, que quizás necesitan sus ojos abiertos, quizás necesitan levantarse en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Señor, hoy, Padre, pidiendo misericordia por aquellos mis hermanos que te necesitan en esta tarde. Señor, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret,
Echamos fuera todo demonio. Echamos fuera todo espíritu inmundo. Echamos fuera toda cosa inmunda que no sea de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, sal fuera de esos cuerpos. Sal fuera de esos cuerpos ahora mismo. Libera esas mentes. Suelta esas almas. En el nombre de Jesús, porque no son tuyas. Le pertenecen al Señor Jesús. En el nombre de Jesús, sé libre. Aleluya. Abre los ojos, Señor. En el nombre de Jesús, que los ojos sean abiertos. Que los enfermos sean sanos en el nombre de Jesús. Sé sano, recibe tu milagro ahora mismo en esta tarde, porque creemos que el mismo Jesús que sanó a esos ciegos, Él todavía está obrando. El Espíritu Santo aún está obrando. Oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé sano. Aleluya. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, pero solamente cree. Cree con toda tu fe, cree con toda tu fe, que conforme a tu fe os sea hecho ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor Jesús, gloria al Padre, el Espíritu Santo, aleluya. Bueno, mis amados hermanos, esta es la conclusión hoy de este programa, esta hora de ministerio, instruyéndonos en la palabra. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, a las 6, de 6 a 7. También escuchan a nuestros hermanos Luis y Lili Álvarez los domingos de 5 a 6, el ministerio Sanando Heridas, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde siempre. Como decimos, el ministerio instruyéndonos en la palabra, Cristo le ama. Dios les bendiga, mis hermanos.